Soy Juan Nobile, soy del equipo argentino de antropología forense y bueno, en el año 2006 comenzamos a hacer trabajos de excavación y búsqueda en el predio denominado La Calamita, que funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1977 aquí en la localidad de Granadero Baigorria. Las excavaciones que empezamos en el año 2006 tenían por objeto tratar de materializar una denuncia que había hecho en su momento Constanzo, el Tuco Constanzo, un represor personal civil de inteligencia que está condenado varias veces a perpetua por delitos de lesa humanidad aquí en el circuito de Rosario y el Gran Rosario. Él sostiene en una de las entrevistas que le hacen los jueces, incluso entrevistas que le hicieron públicamente ante varios medios, de que él había enterrado un cuerpo en el predio de La Calamita. Dice que él fue a buscar a una persona, a secuestrar a una persona, llega a La Calamita, cumple su turno de trabajo y que cuando vuelve le dicen que esa persona que había secuestrado había fallecido y que la tenía que enterrar. Él dice en la testimonial de que cuando va a enterrarlo empieza a excavar y que ahí había otro cuerpo que era el del soldado Prats, por lo tanto él le ordenan que haga el pozo en otro lugar. A partir de eso, digamos, con este tipo de testimonios, él estaba confirmando de que había inhumaciones clandestinas en el predio de La Calamita. A partir de ahí, ¿no es cierto?, comenzamos a hacer todo lo que regularmente se hace, ver una historia del predio. El predio comenzó prácticamente a principios de siglo XX, funcional, como finca, como lugar que tenía parrales en su momento. Fue un lugar también que sirvió para la cría de animales, agropecuario, hasta se hizo una fábrica de licores, también había funcionado en el lugar. Bien, pero todas esas construcciones o funcionalidades previas que tenía el predio a ser centro clandestino de detención no lo habían modificado, digamos, sobremanera al lugar. Después de 1984 sí se modificó bastante, porque el predio ahí también empieza a ser una fábrica, creo que era de cloro, básicamente una empresa que hacía cloros, y eso sí sufrió varias modificaciones. A partir de tener una historia más o menos detallada del lugar, de todo lo que fue constituyendo así espacialmente, bueno, empezamos a abordar las excavaciones en el lugar que había marcado en el mismo sitio Constanzo. En esos sectores, lamentablemente, los resultados fueron negativos a la búsqueda. Después, en el año 2010-2011, se hacen otras intervenciones en otro sector precisamente de ese predio, donde también fueron negativas precisamente las búsquedas de restos óseos humanos en este predio. Se hallaron algunas vainas de proyectil, elementos de 1976, de cultura material, pero que no era directamente vinculada a lo que hacía el interés, ¿no es cierto?, de la causa en sí misma. Por lo tanto, lo que podemos presuponer, o que no había alguna claridad en la precisión que marca Constanzo para definir el lugar de las inhumaciones, y precisamente quizás eso se debió a las modificaciones que sufrió posterior a que funcionó como centro clandestino de detención, o que directamente los trabajos posteriores, que consistían en excavaciones, en bodegas, que se hacían para todo lo que tenía que ver con el tratamiento del cloro, pudieron haber, ¿no es cierto?, quitado ese contexto original, modificado, y que directamente los restos ahí quizás no se pudieron haber hallado. Pero después, en el año 2010-2011, Constanzo hace otra declaración en la cual él sostiene de que varias personas que estuvieron, los últimos, dice él, que estuvieron detenidos en La Calamita, fueron cargados en un camión, que él ayuda a subir a los últimos a ese camión, que son trasladados, ejecutados, dice él, en lo que puede ser La Ribera o Monje, él no sabía bien. Él hace mención a otro centro clandestino de detención, La Intermedia, que era una propiedad de Amelón, y a partir de ahí dice que esos restos, según escucha él, fueron llevados a Campo San Pedro. En el año 2010 comenzamos búsquedas en el campo San Pedro, que es un campo que queda cercano a Laguna Paiva,
Es un campo de entrenamiento militar, siempre había sido un campo de entrenamiento militar. Por sus características y condiciones era un campo ideal, entrenaban ahí todas las fuerzas del país. Y en ese campo, en las búsquedas, dimos con una fosa común de inhumación clandestina. Y él, Constanzo, había mencionado que, dice él, a la última que yo ayudo a subir en ese camión es la Siguita Ravelo. Una de las primeras identificaciones que tenemos de esa fosa común del campo San Pedro es precisamente la señora de Ravelo. Con lo cual, bueno, daba determinado tipo de certeza lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, el Tucu Constanzo, vinculado, ¿no es cierto?, a lo que había sucedido o pasó, ¿no es cierto?, en la Calamita y el destino final de varios de los compañeros que terminan, ¿no es cierto?, en fosas comunes. Después él hace otra mención en la cual manifiesta que la Calamita fue de alguna manera reemplazada por otro centro clandestino de detención, que es la Quinta de Funes, y que ahí sí él dice que, bueno, las personas que estuvieron detenidas en las Quintas de Funes son víctimas de vuelos de la muerte. Bien, por lo tanto, todas estas menciones y todas estas relaciones que se hacen espacialmente, lo que están marcando es fundamentalmente que la Calamita fue un centro muy importante como centro clandestino de detención. Y si nosotros tenemos que dividir los centros clandestinos de la región entre los centros que funcionaron en lugares oficiales, en edificios oficiales, como por ejemplo el Servicio de Informaciones en la jefatura, y los centros que fueron montados específicamente para que funcionaran como centros de reclusión ilegal de detenidos, evidentemente la Calamita fue el más grande de todo el sur de la provincia de Santa Fe y quizás por las dimensiones uno de los más grandes del interior del país, ¿no es cierto? Porque bueno, de alguna manera el Servicio de Informaciones pertenecía al accionar de lo que era la patota de FECET. Ya el centro de la Calamita está construido y dirigido permanentemente por personal del ejército argentino, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era otra estrategia de represión, otra estrategia, digamos, espacial de lugares que funcionaran como lugares de detención para detenidos ilegales, ¿no? Alquilar específicamente un predio que estuviera lo suficientemente retirado del ámbito del ejido urbano, pero lo suficientemente comunicado por rutas para tener un acceso muy funcional desde el gran centro urbano que es Rosario, ¿no es cierto?, donde más se hacían los secuestros y donde las personas detenidas de Rosario, el Gran Rosario, eran llevadas precisamente a la Calamita. Eso lo constituye sin duda como uno de los centros más importantes, más emblemáticos de la región y que, bueno, en términos de lo que funcionó y toda la significancia que tiene para los sobrevivientes, evidentemente todos coincidimos en que debe ser un lugar, ¿no es cierto?, que tiene que ser declarado como sitio de memoria y que tiene que funcionar, ¿no es cierto?, como tal, como un espacio donde realmente, bueno, sirva como un lugar o un sitio que marca una historia muy tremenda de nuestro pasado reciente. Es un sitio también que tiene que generar determinado tipo de relación identitaria por parte de la comunidad y ese sitio, que tiene que ser una cuestión de una construcción colectiva en función de lo que pasó acá en la región y lo que pasó precisamente en esta comunidad y en el lugar estrictamente más cercano a la comunidad, que es precisamente la Calamita. En ese sentido, creo que también estos espacios o las construcciones de estos espacios tienen que pasar también por varios niveles, tanto por la discusión de las asociaciones regionales vinculadas a tener a este sitio, a fortalecer la idea de la construcción de un sitio de memoria, tiene que pasar también por todo lo que tiene que ver con las instancias escolares, visitar, hacer conocer los sitios que fueron centros clandestinos de detención y cómo fue de alguna manera todo lo que tiene que ver con las prácticas de la represión del terrorismo de Estado de la década del 70, tiene que ser parte de las currículas escolares.
el alumnado tiene que estar de alguna manera vinculado y sabiendo lo que pasó cerca de la localidad donde va a estudiar permanentemente. Esa es otra de las partes, ¿no es cierto?, constructivas, y por supuesto los sobrevivientes, los familiares, los organismos y la institucionalidad política que debe dársele a este tipo de sitios. Por lo tanto, bueno, es como una cuestión de que para mí sería fundamental, y creo que para la región es fundamental por la importancia que tuvo como centro clandestino de detención y lo que marcó, ¿no es cierto?, en toda esta región. La investigación de la antropología forense comienza con la orden judicial. Es antropología forense porque es toda la antropología que trabaja vinculada a problemas judiciales, en este caso delitos de lesa humanidad. Nuestra parte es la búsqueda de restos óseos humanos y la identificación de estos restos óseos humanos, ¿no es cierto? Cuando la investigación comienza, cuando se hace la primera mención sobre un lugar que puede llegar a contener fosas clandestinas del periodo del terrorismo de Estado acá en la región, ¿no? Esto lo hace Constanzo. A partir de ahí, el primer paso es tratar de buscar toda la información histórica que hay sobre el lugar. Y la información histórica pasa por dos lugares. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la espacialidad del lugar, cómo se fue transformando a lo largo del tiempo. O sea, cómo fue ese lugar previo a ser centro clandestino de detención, en el momento que fue centro clandestino de detención y posterior al centro clandestino de detención. O sea, cuando llegó como investigador al lugar, cómo está concretamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar básicamente si hubo muchas transformaciones, poca o no hubo ninguna transformación sobre ese lugar. O sea, nos puede dar la idea de que parte de lo denunciado puede estar debajo de nuevas construcciones y eso tendría que llevarnos a otro tipo de estrategias metodológicas. Para esta etapa nosotros lo que usamos son fotografías aéreas, fotografías satelitales, fotografías históricas del lugar, entrevistas de sobrevivientes, ¿no? Entrevistas de sobrevivientes, básicamente también, y cómo el testigo está describiendo el lugar en el momento que hace la denuncia, ¿no? El testigo siempre se refería a que había un galpón, lo sacaron, esto no estaba, esto estaba. También es una forma, ¿no es cierto?, de ir haciendo un análisis espacial del lugar. Otra de los elementos que nosotros estamos tomando es si hay gente que vivió hace mucho tiempo en el lugar. En ese lugar siempre hubo gente. O sea, fue centro clandestino de detención, después deja de serlo, pero también hubo puesteros, gente que pasó por ahí, que nos permite también dar algún tipo de detalle, nos acerca hasta incluso fotos de cómo era el lugar aproximado en el tiempo en que fue centro clandestino de detención. A partir de ahí ya tenemos una idea espacial y también lo que hacemos sobre el lugar denunciado, previo a las excavaciones, es hacer lo que se llaman aplicar metodologías de tipo no intrusivas. Las metodologías de tipo no intrusivas son aquellas que no requieren excavación, que no alteramos ningún paisaje ni alteramos tampoco el terreno, sino que pasamos lo que se denomina un georradar, que es de alguna manera un lector del subsuelo, que no ubica directamente cuerpos humanos, pero sí ubica alteraciones en el subsuelo. Lo que nos dice es de una estratigrafía natural, acá se excavó, acá hay una acción antrópica. Lo que tenemos que ver es para qué se hizo esa acción antrópica. A veces puede ser un pozo ciego, un antiguo aljibe, un sótano, u otras veces puede corresponder, ¿no es cierto?, a fosas de inhumación clandestina. A partir de ahí comienzan las excavaciones. Generalmente las excavaciones se combinan estrategias metodológicas que tienen que ver con la utilización de maquinaria, por ejemplo, las retroexcavadoras pequeñas y siempre guiadas por un arqueólogo van haciendo trincheras que nos permiten ubicar los sectores de remoción o alteraciones y a partir de ahí todo el trabajo es manual, absolutamente manual. El objetivo de la antropología forense es recuperar tanto los restos esqueletales como todos los elementos que haya asociado a los individuos, o sea, los restos esqueletales más prendas, restos de proyectiles de armas de fuego, todo lo que hace al contexto de inhumación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que determinar si son sitios de inhumación primaria, si son sitios de inhumación secundaria, o sea, si fueron inhumados en ese mismo lugar, si son traídos de otro lugar e inhumados ahí. Tenemos que determinar también si es el sitio solamente de inhumación o es también el sitio de matanza. Entonces, ahí, ¿no es cierto?,
también determinados elementos que hacen a los contextos de este tipo de fosas nos permiten dilucidar, ¿no es cierto?, este tipo de elementos, ¿no? Y cuando hay hallazgos, después de la etapa de investigación, excavación arqueológica, las exhumaciones se hacen con técnicas de registro arqueológico muy minuciosas. Después se va a la etapa de laboratorio. En la etapa de laboratorio, a partir de los restos esqueletales, nosotros podemos estimar qué edad tenía esa persona al momento de morir, qué estatura tenía, las características generales de la persona en cuanto a desarrollo físico o posibilidades de haber hecho determinado tipo de deporte, lateralidad también, y conjuntamente con eso se determina el sexo, si ese esqueleto corresponde a un femenino o a un masculino. También lo que se observa en laboratorio son lo que denominamos las heridas perimortem. Las heridas perimortem son aquellas las que quedan registradas en el cuerpo y que fueron las que produjeron, ¿no es cierto?, la muerte. Y básicamente con todos estos elementos tomamos una muestra ósea, que es la muestra ósea, está destinada a un laboratorio de genética para la extracción de ADN. La extracción de ese ADN nos da un código y ese código genético se compara con todo el banco de sangre a nivel nacional que hay precisamente de familiares de personas desaparecidas. Cuando se logra una relación identitaria, se informa al juez, se informa a la familia y se hace la restitución de los restos a los familiares. Nuestro trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El primero es el fin humanitario. En todos los lugares, todas las culturas del mundo, la muerte significa un ritual. Para poder asumir la muerte se requiere precisamente de saber una verdad, qué es lo que pasó con la persona que murió, tener el cuerpo y elaborar un ritual. Eso es lo que nos permite a todas las culturas elaborar el duelo, de todas las religiones o las creencias que uno tenga. Se necesita la verdad de lo que pasó y el cuerpo. Este fin es humanitario. Esto es humanitario. El equipo argentino lo ha hecho en distintos gobiernos incluso. ¿Esto qué significa? Que hubo periodos de la historia reciente, como por ejemplo el menemismo, en el cual se hacían las búsquedas, las identificaciones y restituciones, pero eso no tenía ninguna implicación judicial en relación a quiénes fueron los ejecutores de ese plan terrorista. Pero el principio humanitario de averiguación de la verdad histórica sí se llevaba a cabo haciendo las búsquedas y restituyendo. Con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, lo que genera también nuestro trabajo no es solo la cuestión humanitaria, sino que también somos peritos de la justicia. ¿Qué estamos diciendo básicamente con una identificación y una restitución? Estamos dando una evidencia material de lo que fue la represión. Muchos de los argumentos de la defensa de los represores es que muchas personas morían en enfrentamientos y que en general hubo enfrentamientos, no ejecuciones. Nosotros, precisamente con las metodologías de excavación arqueológica, los hallazgos de contextos y las definiciones de contextos y del analizar las heridas perimortem, podemos contradecir ese discurso y decir que en la mayoría de los casos en realidad fueron ejecuciones. Bien, entonces bueno, nuestra función tiene que ver con lo humanitario y con decir una verdad pericial, científica, a la justicia que sirve a los juicios por delitos de lesa humanidad. Una vez restituidos los cuerpos y una vez declarado en la justicia, nuestro trabajo culmina. Bien, eso es básicamente lo que hacemos desde la antropología forense aquí en la República Argentina. En la República Argentina el 90% de nuestro trabajo está vinculado a la última dictadura militar, pero también se trabaja de la misma manera con desapariciones recientes. Los proyectos de expropiación sobre el sitio de la Calamita vienen desde el gobierno de Obey, desde el último gobierno de Obey, ya varios, creo que una de las que más presentó proyectos fue la diputada Alicia Gutiérrez, entre otros, pero que acompañaron todos, unánimemente básicamente, ¿no?, esas presentaciones sobre expropiación de la Calamita para sitios de memoria.
en un momento esa ley es como que si no se ejecutaba se caía. No sé, que se cayó un par de veces. Y la última hará 3 años creo que fue aproximadamente. También era como que estaba la ley de expropiación, pero que había salido una figura en la cual el propietario del predio de la Calamita lo que quería hacer era, de alguna manera, que se donara la parte de lo que fue la casona, en parte del casco, todo el casco principal de lo que contenía la construcción y la hectárea donde básicamente se desarrollaban las áreas de actividad mientras fue centro de atención, y que la otra parte, que de alguna manera la otra parte directamente fuera rematada para viviendas públicas. Es otra parte del predio. El predio tiene 11 hectáreas en su totalidad. En un principio hubo una consulta, a mí me consultan, y a mí lo que me parecía es que si realmente, como decían, en este caso era la gestión de Ramón Verón, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, decían que bueno, que el evitar, el no tener que concretar monetariamente la expropiación por la donación, iba a generar que hubiera suficientes recursos para poner inmediatamente a la casona como centro de memoria. Lo que parecía una idea, en ese momento nos parecía bastante positiva, siempre y cuando también se hicieran todos los estudios descartando la posibilidad de que hubiese restos óseos humanos inhumados clandestinamente en ese predio. Por un lado, en ese sentido, nosotros consideramos también, y con experiencias en otros sitios, que no se expropiaba la totalidad del predio, sino lo que funcionó estrictamente, lo que fue el área de actividad del Centro Clandestino de Detención, nos parecía una idea bastante viable. Si realmente se concretaba y se hacía y se ponía inmediatamente en funcionamiento lo que hubiese sido un centro de memoria. Con todo lo que ello implicaba, implica un centro de memoria, pensar en el mantenimiento del predio, en la puesta en valor edilicia del predio y todo lo que tiene que ver con personal que esté actuando como empleado, permanentemente organizando actividades, muestras, todo lo vinculado a visitas, todo lo vinculado a este tipo de lugares. Eso la verdad que no sé en qué quedó y cayó también. Y lamentablemente, bueno, es como que se fueron sucediendo distintas gestiones, distintos gobiernos, y eso quedó realmente en el aire. Espero que prontamente podamos llegar a hablar, ¿no es cierto?, de la Calamita como un lugar, un sitio de memoria, con todos los elementos que requiere para que funcione como tal. Yo cuando me lo pienso o lo proyecto como sitio de memoria, lo pienso como un lugar con una alta dinámica, expositiva, que reciba gente, lo imagino, ¿no es cierto?, como un lugar en permanente relación con todo el entorno y con una dinámica de actividades vinculadas a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, básicamente. Lo imagino con toda esa dinámica. Esa dinámica requiere, ¿no es cierto?, el sostenimiento edilicio, requiere también el mantenimiento del predio, y entiendo también que requiere fundamentalmente de un grupo de personas que trabaje en el lugar. Y trabajo significa precisamente ser parte de un proyecto de gobierno, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que le dé, ¿no es cierto?, una continuidad, que es lo que requiere precisamente este lugar, y que me parece que la importancia que tiene así lo amerita. Que una vez por todas, si la Calamita sea un sitio de memoria por toda la importancia que tuvo y lo que hace a toda la historia reciente de toda nuestra región.